La vida está llena de pruebas. Muchas veces, quienes menos creemos que lograrán algo grande, terminan sorprendiendo al mundo. Hoy conocerás la historia de Mateo, un niño que creció siendo rechazado, señalado, incluso humillado, pero que jamás permitió que las heridas del pasado lo definieran. Su camino estuvo lleno de obstáculos, pero también de esperanza, y lo que parecía imposible, terminó siendo su mayor victoria. Mateo nació en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Desde temprana edad, era evidente que no encajaba. Mientras otros niños corrían, jugaban y formaban grupos, él solía quedarse a un lado, con una timidez que lo hacía invisible para la mayoría. En la escuela, sus compañeros no tardaron en notarlo. Errarou le decían: no queremos jugar contigo. El rechazo se convirtió en parte de su día a día. Incluso los maestros, sin querer, lo trataban como si no tuviera nada especial que aportar. A los 7 años, Mateo ya había aprendido a caminar con la cabeza agachada, con el corazón cargado de una tristeza que pocos podían imaginar. En su casa, las cosas no eran fáciles. Su familia era humilde. Sus padres trabajaban largas horas para apenas cubrir lo básico. Mateo muchas veces sentía que estaba solo en el mundo. Pero lo más doloroso era que empezó a creerse lo que los demás le decían. No sirves para nada. Nunca vas a lograrlo. Esas palabras se clavaban como espinas en su mente. Un día, escondido en la biblioteca de la escuela, Mateo encontró algo que cambiaría su vida. Era un libro viejo sobre historias de grandes inventores, científicos y líderes que, en su infancia, también habían sido rechazados. Lo que más le impactó fue leer sobre Thomas Edison, a quien sus profesores consideraban demasiado tonto para aprender. Y sin embargo, Edison terminó iluminando al mundo. Ese día, Mateo comprendió que el rechazo no tenía que ser el final de su historia. Podía ser el inicio. A partir de entonces, la biblioteca se convirtió en su refugio. Mientras otros niños se reían de él, Mateo se sumergía en mundos de conocimiento. Aprendió de biografías, de ciencia, de arte, de historias de superación. Cada página era un recordatorio de que él también podía cambiar su destino. Cuando Mateo tenía 12 años, la situación empeoró. En una actividad escolar, los estudiantes tenían que presentar un proyecto frente a toda la clase. Mateo, temblando de miedo, se paró frente a todos y trató de explicar su idea. Un sistema sencillo para ahorrar agua en las casas. Pero apenas empezó a hablar, las burlas se escucharon desde el fondo. Habla más fuerte, tímido. Eso no sirve, es una tontería. Mateo sintió que el suelo se lo tragaba. Terminó su presentación con lágrimas en los ojos, convencido de que nunca volvería a intentarlo. Esa noche, en su cuarto, rompió sus papeles. Pero antes de dormir, recordó una frase que había leído en uno de los libros. El fracaso no es el final, es la semilla del éxito. Y decidió que no dejaría que las burlas fueran más grandes que sus sueños. Poco después, un nuevo maestro llegó a la escuela, el profesor Ramírez. A diferencia de los demás, él vio algo en Mateo. Un día, al notar que el niño siempre estaba solo en la biblioteca, se le acercó y le preguntó: ¿qué estás leyendo? Mateo, nervioso, le mostró su libro. El profesor sonrió y le dijo: tienes una mente brillante. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esas palabras fueron como agua en el desierto. Mateo nunca había escuchado a un adulto decirle algo así. El profesor Ramírez comenzó a guiarlo, dándole libros más complejos, animándolo a participar, y sobre todo, recordándole que el rechazo de los demás no definía quién era él. Los años pasaron, y aunque Mateo empezó a destacar en los estudios, las burlas nunca desaparecieron del todo. En el fondo, seguía luchando contra una voz interna que le repetía: no eres suficiente. Pero ahora había algo diferente. Tenía una razón para seguir. Soñaba con salir de su pueblo, estudiar en la ciudad y demostrar que podía lograr lo que nadie esperaba de él. Se levantaba temprano para ayudar a sus padres en casa,
Estudiaba hasta tarde y nunca dejó de leer. El rechazo todavía dolía, pero poco a poco se convirtió en combustible. A los 18 años, Mateo logró lo que muchos creían imposible. Ganó una beca para estudiar ingeniería en la capital. Fue un momento histórico en su vida. El día que se fue, muchos lo miraban con sorpresa. Algunos que antes se habían burlado de él, ahora decían, tal vez sí tiene futuro. En la ciudad, todo era nuevo y desafiante. Competía con estudiantes de colegios prestigiosos, con más recursos, con más seguridad en sí mismos. Al principio se sintió pequeño, fuera de lugar, pero recordó al profesor Ramírez y a todos los libros que había leído. No podía rendirse. Durante esos años, Mateo no solo aprendió de ingeniería, sino también de resiliencia. Cada examen, cada noche sin dormir, cada fracaso, lo acercaban más a convertirse en la persona que siempre soñó ser. En su último año de universidad, Mateo presentó un proyecto innovador, un sistema de energía renovable accesible para comunidades rurales. Cuando expuso su idea frente a los jueces, volvió a sentir el mismo miedo que cuando tenía 12 años. Pero esta vez, en lugar de burlas, recibió aplausos. Su propuesta fue reconocida como una de las más prometedoras. Ese momento lo cambió todo. Mateo consiguió apoyo para desarrollar su proyecto, y poco después logró fundar su propia empresa dedicada a llevar energía limpia a comunidades olvidadas. Años más tarde, Mateo se había convertido en un empresario exitoso. Su nombre aparecía en revistas, lo invitaban a conferencias internacionales y su empresa había mejorado la vida de miles de familias. Pero lo más importante para él no eran los premios ni el dinero. Era regresar a su pueblo y ver cómo aquellos que alguna vez lo rechazaron, ahora lo admiraban. Un día, visitó su antigua escuela. Frente a un grupo de niños, contó su historia y les dijo, nunca permitan que el rechazo de otros determine su futuro. Yo fui ese niño que nadie quería en su equipo, ese al que llamaban inútil. Pero descubrí que dentro de mí había algo más grande que todo eso, un sueño, una pasión, una misión. Y lo mismo está dentro de cada uno de ustedes. La historia de Mateo nos recuerda que el rechazo no es un punto final, es apenas una prueba. Muchos de los grandes héroes de la historia fueron rechazados, criticados o ignorados. Pero aquellos que persisten, que creen en sí mismos, que se aferran a sus sueños incluso cuando nadie más lo hace, son los que terminan cambiando el mundo. Así que, si alguna vez te han hecho sentir que no encajas, recuerda a Mateo. Recuerda que tú también puedes transformar tus heridas en alas y volar más alto de lo que jamás imaginaste.